Bienvenidos a Mi Akasha, tu espacio donde obtener herramientas de desarrollo espiritual, manifestación y mucho más. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estáis? Bueno, estamos en el capítulo 14 y me gustaría hablaros de esa cantidad de veces que los demás nos dicen lo que tenemos que hacer. Es como una inercia de la vida, ¿no? De que tú le estás contando tus problemas a alguien, pero no se los estás contando para que te digan qué tienes que hacer. Se lo estás contando porque confías en esa persona, porque necesitas desahogarte, porque necesitas tener un apoyo y de repente te encuentras con que la persona te empieza a decir qué es lo que tienes que hacer. Eso pasa mucho entre amigos, ¿no? O entre personas además muy cercanas. Y a veces uno también lo hace y no se da cuenta. De hecho, yo lo he hecho miles de veces y no me he dado cuenta. Y la base de eso es como la responsabilidad de maternalizar todo lo que hay a nuestro alrededor. Claro, aquí podéis decir, pero maternalizar ¿cómo? Voy a hablar de mi caso, pero creo que mi caso es el caso de muchas personas. Hasta que yo me di cuenta y empecé a sanar mucho y profundamente esta parte. Yo he sido lo que se llama una niña parentalizada, ¿no? Eso significa de que yo de pequeña he tenido responsabilidades que no tocaban a mi edad. La responsabilidad de un niño no es otra que jugar, ir al colegio y aprobar sus asignaturas. Ya está. No hay más responsabilidades grandes más allá de eso. Sí que es verdad que luego a cierta edad pues ya empiezas como a asumir cositas, ¿no? Hacerte la cama y depende de la línea de educación que lleves, pues tendrás más o menos responsabilidades. Pero yo hablo de darle a un niño responsabilidades afectivas o responsabilidades emocionales de un adulto. Y esto pasa muchísimas veces en las que, de hecho yo esto lo veo mucho en consulta, cuando vienen principalmente mujeres, pasa aquí, de que se han tenido que hacer responsables, han tenido que ser las segundas mamis de sus hermanos pequeños o se han tenido que hacer incluso cargo emocionalmente de su propia madre. Se ha convertido en la madre de todos. Incluso hace pocos días tuve a una chica que seguía siendo, con 30 y pico años, seguía siendo la mamá de sus padres. Entonces, cuando te parentalizan, ¿no? Luego tú, como coges ese rol de responsabilidad hacia todo y sientes que tienes que ser la salvadora de todo. Es como algo que no te das ni siquiera cuenta de que vas por la vida intentando arreglarle la vida a los demás y cuando los demás no te hacen caso, encima te cabreas. Y esto a mí me ha pasado. Totalmente. O sea, yo me he metido sin derecho alguno en la vida de los demás y luego me he enfadado porque los demás han hecho algo contrario a lo que yo les he dicho. Hola, no son mis hijos. He hecho justamente eso, maternalizado a todo el mundo. Y al final, hasta que me di cuenta de que esto tenía que dejar de hacerlo, esto me pasó hasta los 20 y pico años, y dije, es que tengo que parar de hacer esto porque maternalizaba a mi madre, maternalizaba a mi padre, a mis hermanos, a todo el mundo que había a mi alrededor, ni qué decir, yo entonces dirigía una empresa, también maternalizaba a mis empleados, era algo terrible. Acabas intentando solucionarle los problemas a todo el mundo y además lo vives como una responsabilidad esto. Tienes que estar disponible siempre para los demás. Y con esto a veces se mezclaba el que hay personas que ven que tú haces esto, están necesitadas de una figura así y esperan que les soluciones la papeleta y la vida. Entonces, esto también lo veo muchas veces en consulta que me dicen, Ángela, es que si yo no estoy disponible, ya sea mi hermana mayor, mi hermano pequeño, mi madre, mi prima la del pueblo, es que encima se enfadan. Claro, entonces ahí es cuando tú tienes que poner límites. Tienes que empezar poniéndote límites a ti y también poniendo límites a los demás. Y esto no siempre es fácil, empezando por ponerte límites a ti misma.
por decir no, los demás tienen que gestionar su vida ellos solos. No soy responsable, no tengo que estar siempre pendiente, no tengo que solucionarlo todo. Esto no es mío, es de esa persona. Y luego, obviamente, ponerle límites a la persona si es necesario y dejarle claro de que ese ya no es tu rol, ese ya no es tu papel. Aquí pueden pasar dos cosas: que la persona lo tome bien, lo entienda y no te busque para que le arregles la vida, o puede pasar lo contrario, que la persona se cabree y diga, te llame desagradecida o te diga, ¿qué es esto? ¿Cómo que ahora tú vas de diva por la vida? Porque a mí esto me ha pasado, de una persona determinada que para mí era muy importante, de decirme, no, claro, ahora tú vas a lo tuyo y no te preocupas de los demás. Y yo pues le contesté, pues justo eso, voy a lo mío y ya no me preocupa lo de los demás. Porque eso es salud mental. Gracias. Y esa persona me dejó de hablar. Entonces ahí me quedó muy claro que esa persona lo único que quería de mi persona era justamente que la escuchara todo el tiempo, que le solucionara la vida. Además era el tipo de persona que tú la llamas para contarle algo tuyo e inmediatamente centraba la conversación en sus cosas y siempre te pedía algo para que tú hicieras, para que la ayudaras, para que tal. Entonces fue como un alivio realmente romper esa relación. Pero un alivio increíble. Fue como, ostras, no sabía cuánta energía me estaba absorbiendo esta persona. Era un vampiro energético encarnado, pero total. Y además esto tiene mucho que ver con la polaridad de nuestra alma. De antes de nacer, o cuando, mejor dicho, cuando nuestra alma nace, elige una polaridad, servicio a sí misma o servicio a los demás. Entonces, cuando tu alma es de servicio a los demás, esto muchas veces se acrecienta aún más todavía. Y si tienes cerca tuya a alguien de servicio a sí mismo, ¡buah! Perfecto, le viene en divino, porque tú estás dando, la persona está recibiendo, y para ti, ¿para cuándo? Es muy importante que hagamos ese equilibrio dar-recibir. Y yo soy de servicio, obviamente, porque si no, no estaría haciendo este podcast ni me dedicaría a lo que me dedico. Y aún sin maternalizar a nadie, me doy cuenta de que todavía a veces me pasa esto, ¿no? De que mi primera intención es solucionar el problema. Por suerte me observo mucho y me paro en seco y digo, no, si esa persona me pide ayuda, entonces ya veré si está en mi tiempo, en mi agenda, en mi energía poder ayudarla o no. Y no voy a sentirme culpable si la respuesta es no, porque esto es lo más importante, aprende a no sentirte culpable. Entonces, como decía al inicio, ¿cuántas veces nos han dicho y hemos dicho lo que debíamos hacer? Esta es la parte como la interna, ¿no? La que os acabo de explicar, la nuestra propia. Una de las causas importantes por las que nosotros decimos a los demás lo que deben hacer. Y la causa por las que hay personas que dicen a los demás lo que deben hacer, porque tienden a parentalizarlo todo, a maternalizarlo todo. Y al final lo que hay que hacer es, te tienes que maternalizar tú. Todas esas caricias emocionales positivas que tal vez no te han dado de niña, tienes que dártelas ahora, para dejar de maternalizar a los demás y buscar esas caricias emocionales en el agradecimiento de los demás, porque les estás solventando la vida. Pero luego tenemos la parte negativa del tema, ¿vale? Que es cuando nos alientan a lo que tenemos que hacer por tener una vida segura. Os pongo un ejemplo. Cuando yo conocí al que hoy día es mi marido, nosotros a los 3 meses o así de conocernos, 2 meses o así, dijimos, oye, nos vamos de España, nos vamos fuera, nos vamos a trabajar fuera,
y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Vamos a empezar en Andorra, queríamos hacer snowboard, íbamos a abrir un restaurante, a ayudar en la apertura de un restaurante ahí, y dijimos, nos vamos a pasar 4 meses increíbles, nos vamos a pasar teta. No sabéis, todo el mundo empezó a decirnos no, que estáis locos, que tenéis un trabajo seguro, vais a dejar un trabajo seguro por iros a hacer snow a Andorra, que es un pueblo. Bueno, fatal. Todo el mundo, no, nos dio igual y nos fuimos. Y fue una de las mejores decisiones que hemos tomado en la vida. O sea, aquello que parecía una santa locura, que me acuerdo que cogimos un tren de Málaga a Barcelona cagados de miedo. Yo tenía 23 años y él tenía 20, y estábamos cagados de miedo, literal. Fue lo más maravilloso que hemos hecho. Yo creo que ha sido uno de los grandes hitos de nuestra historia, porque no estuvimos 4 meses, estuvimos 4 años, viajamos por todo el mundo, hemos vivido experiencias increíbles, nos formamos profesionalmente de una forma increíble también, para lo que luego sería nuestra profesión cuando volvimos a Barcelona. Y luego pues volvimos aquí a Barcelona. Pero para todo el mundo eso era como algo terrible, porque íbamos a dejar nuestra seguridad, nuestro salario mensual, nuestro todo por vivir una aventura. Encima nos acabábamos de conocer prácticamente. O sea, era como que todo tenía que salir mal. Todo iba a salir horrible. Y 18 años después, que aquí estamos, los demás nos miran y dicen, wow, tío, os fuisteis y os fuisteis y no habéis vuelto. No, porque nos convertimos en otras personas y no hemos vuelto realmente. Entonces, ¿qué ocurre cuando los demás te dicen, no hagas esto porque tú lo que tienes que hacer es estudiar unas oposiciones y tener algo seguro en tu vida? ¿Cuántas veces he escuchado yo eso? Madre mía, a mi alrededor. A mí siempre me ha parecido un coñazo, con perdón para los opositores, estudiar unas oposiciones porque a mí no es algo que me interesara. Pero me lo han dicho miles de veces, de lo que hay que hacer en la vida es estudiar unas oposiciones y así tienes un trabajo para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué ese miedo? O sea, realmente nosotros elegimos vivir con miedo. Cuando hacemos caso a esto y decimos, vale, pues tengo que buscarme unas oposiciones de lo que sea, de lo que más me guste, porque así tengo un trabajo seguro. Vivimos todo el tiempo bombardeados con la idea de que todo está en crisis, de que la economía se cae, de que todo se va a ir al carajo. Bueno, perfecto, si todo se va a ir al carajo no hay problema, puedo trabajar en lo que me dé la gana, total, si todo se va a ir al carajo, se va a ir todo. Cuando digo todo, es todo. Entonces, realmente no tiene sentido esto. Cuando algo nos hace felices, cuando algo nos da ese cosquilleíto en el estómago de, uy, esto lo haría, es porque lo tienes que hacer y te tiene que dar igual lo que te diga el resto. Tienes que conectar con tus pasiones, tienes que conectar con las cosas que anhelas. Si es algo que sientes que es para ti, tienes que ir a por ello. Olvídate del más vale pájaro en mano que ciento volando. ¿Qué frase con perdón de mierda es esa? O sea, quédate con lo seguro porque no sabes si lo otro te puede salir bien o mal. Sí, me va a salir bien porque no hay nada que me pueda salir mal. Porque si yo tropiezo, no es que me sale mal, es que aprendo, me levanto. Y cada vez que me levanto, mi autoestima se fortalece. Porque es un tropiezo y me he levantado, he sido fuerte, he tenido confianza, he tenido amor propio, he tenido autorrespeto, autocuidado, merecimiento, me he perdonado por tropezar. ¿Sabes el subidón de autoestima que te da eso a pesar de haber tropezado? No existe el error, existe el aprendizaje. Entonces, yo cuando venís muchas veces, porque esto pasa, ¿no?, en sesión, que muchas veces venís y me decís, es que lo que yo quiero hacer es una locura. Bien, enhorabuena. O sea, necesitamos más gente loca en el mundo haciendo cosas que le apasionen. Necesitamos esa vibración alrededor del mundo. Obviamente, a mí la gente me dice, claro, no, es que tú estás loca, lo que has hecho, tal. Pero luego cuando ven lo que hago realmente y lo que repercute en mi vida,
dicen, wow, ostras, sí, pero eso no lo he hecho, no lo he conseguido quedándome en lo seguro, no. He tenido que salir fuera de mi zona de confort y hacer cosas que los demás han considerado locuras muchas veces. Y he tenido que escuchar muchas veces, pero tú estás segura de lo que quieres hacer, pero tú estás segura de que no te quieres quedar aquí en lo seguro, pero tú estás segura de que vas a abandonar un trabajo así para dedicarte a esta locura, pero tú estás segura, pues sí, pues lo estoy. Porque sé que es mi camino, porque es lo que me vibra, porque es lo que siento que tengo que hacer, porque es lo que amo, lo que me gusta, lo que me apasiona. ¿Te quedarías con una pareja que te gusta, pero que no te apasiona? Hay gente que sí, ¿eh? Yo entiendo que hay gente que realmente hasta para eso se queda en lo seguro. Pues no. Si tú tienes dos vajillas delante de ti y una vajilla dice, bueno, esta es bonita, pero es que esa me encanta. ¿Cuál coges? Aunque sea un pelín más cara o más complicada de coger en la estantería. Pues la que te encanta, evidentemente. ¿La tienes más difícil de coger en la estantería? A lo mejor tienes que pedir ayuda, a lo mejor tienes que subir 3 escalones para cogerla, pero la coges. Pues la vida al final es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y luego ahí estás tú para reprogramarte, para coger tu subconsciente y ponerlo a tu servicio. Entonces esto es importante, saber reprogramarse justo para todas las locuras que quieres hacer y que te salen bien. Porque si hay algo que tú quieres hacer, que lo sientes en tu fuero interno, que lo imaginas, que lo vives, que lo sueñas, es porque está en tu plan de alma. Es porque debes de tener la sanación suficiente en tu subconsciente para llegar a ello. Porque ese es tu plan de alma. Esas son tus lecciones de vida. Entonces, nada, os animo a que hagáis en vuestra vida lo que os dé la gana, que luchéis por lo que os dé la gana, porque aunque realmente no hay lucha, simplemente hay acciones. Y vamos a acabar aquí el podcast. Os voy a ver en el siguiente, que a ver de qué hablamos. Un besito, chao. Aquí acaba este nuevo capítulo. No olvides seguirme aquí y en Instagram, Ángela Bazzi. Y si deseas recibir info sobre nuestros programas de manifestación, habilidades psíquicas o el método ACAE, recuerda hacerlo desde www.metodoacae.com. Nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo sobre espiritualidad, desarrollo o manifestación.